Imagina despertarte dentro de tu ataúd, vivo. Piensa en la sensación de la madera pulida contra tus dedos, la oscuridad absoluta que te envuelve como un sudario de plomo, el aire viciado y caliente llenando tus pulmones desesperados. Escuchas el silencio de la tumba, un silencio que pesa toneladas, y te das cuenta de que has sido enterrado. Esto, que parece la peor de tus pesadillas, le pasó a más de un egipcio hace miles de años. Bienvenidos, mis queridos perturbados, al lado más oscuro, más retorcido y más sangriento de las arenas del Nilo. Un lugar donde la muerte era solo el comienzo de un viaje aterrador y bizarro, lleno de rituales que desafían la imaginación. Prepárense para un viaje a las profundidades de las pirámides, donde los secretos de los faraones yacen cubiertos por el polvo de milenios. Hoy no hablaremos de jeroglíficos bonitos ni de tesoros dorados. No. Hoy vamos a desenterrar las prácticas más espeluznantes, los rituales más grotescos y las creencias más bizarras que esta civilización antigua nos legó. Vamos a levantar el velo de la historia para revelar un mundo de embalsamadores con oscuros secretos, de monstruos devoradores de almas y de sirvientes condenados a una eternidad de servidumbre en la tumba. Hoy te contaré 10 curiosidades macabras del antiguo Egipto que te dejarán con la boca abierta. ¿Crees que lo sabes todo sobre el antiguo Egipto? Permíteme decirte que lo que te enseñaron en la escuela es solo la punta de un iceberg macabro y fascinante. Debajo de esa superficie de papiros y deidades con cabeza de animal, se esconde una realidad mucho más cruda y perturbadora. Una realidad donde la línea entre el cuidado de los muertos y la profanación más abyecta era peligrosamente delgada. Un mundo donde el viaje al más allá requería mutilaciones, sacrificios y rituales que hoy consideraríamos actos de pura locura. Así que apaga las luces, ponte cómodo si puedes, y abre tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu percepción de esta legendaria civilización. Olvídate de Cleopatra y Tutankamón como figuras románticas. Hoy los veremos como protagonistas de un teatro del horror. ¿Estás listo para profanar las tumbas conmigo? ¿Tienes el valor para enfrentarte a los secretos que los sarcófagos han guardado durante tanto tiempo? Si la respuesta es sí, entonces no se diga más. Vamos allá. El primer puesto de este top te va a volar la cabeza, literalmente. Comenzamos este descenso a la locura con el puesto número 1, el smoothie cerebral. Imagina que eres un embalsamador del antiguo Egipto. Tu primer paso es tomar un largo gancho de bronce y meterlo por una de las fosas nasales del difunto. El objetivo es simple: licuar el cerebro. Comienzas a batir y a raspar las paredes internas del cráneo con el gancho metálico, como si estuvieras preparando el batido más grotesco de la historia. Una vez licuado, el embalsamador inclina la cabeza del cadáver hacia un lado y comienza a drenar lentamente el contenido del cráneo. Para los egipcios el cerebro era inútil, así que lo desechaban sin ceremonia alguna. Así que la próxima vez que veas la majestuosa máscara de Tutankamón, recuerda que detrás de esa cara dorada y serena, solo hay un vacío oscuro y hueco. Si pensabas que lo del cerebro era perturbador, espera a ver lo que hacían con el resto de las entrañas. En el puesto número 2, tenemos una práctica que es mitad carnicería, mitad arte decorativo. Una vez que el cráneo estaba vacío, los embalsamadores procedían a abrir el torso del difunto. Con un cuchillo afilado de obsidiana, hacían una incisión en el costado izquierdo del abdomen. ¿Por qué en el izquierdo? Porque querían evitar a toda costa dañar el corazón, el único órgano que se dejaba en su sitio. De eso hablaremos más adelante, y créeme, es una historia que te pondrá los pelos de punta. A través de esa abertura, el embalsamador metía la mano y comenzaba la evisceración. Era un trabajo sucio, visceral en el sentido más literal de la palabra. Con una pericia que solo dan años de práctica, extraían el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado. Imagina la escena: el olor metálico de la sangre mezclado con el aroma de las especias y la resina. Las manos del embalsamador cubiertas de fluidos corporales mientras arranca los órganos uno por uno. Cada órgano era cuidadosamente lavado y luego deshidratado con natrón, una sal natural que absorbía toda la humedad, evitando la putrefacción y dejando las vísceras como una especie de cecina humana. Y aquí es donde la cosa se pone aún más extraña. Estos órganos momificados no se desechaban como el cerebro. No, señor. Eran considerados esenciales para la vida en el más allá.
Por eso, se guardaban en unos recipientes especiales llamados vasijas canópicas. Eran 4 jarras, generalmente hechas de alabastro o cerámica, y cada una estaba destinada a un órgano específico y protegida por uno de los 4 hijos de Horus. La vasija con tapa de cabeza humana, Imset, guardaba el hígado. La de cabeza de babuino, Hapi, protegía los pulmones. La de cabeza de chacal, Duamutef, era para el estómago, y la de cabeza de halcón, Kebesenuf, contenía los intestinos. Así que, en esencia, el difunto viajaba al más allá en piezas separadas, su cuerpo momificado en un sarcófago, y sus órganos más importantes en 4 frascos decorados a su lado. Era como un kit de ármelo usted mismo para la otra vida. La idea era que, una vez en el paraíso egipcio, el alma del difunto podría reunirse con sus órganos y volver a estar completo. Es un concepto profundamente espiritual, pero llevado a cabo de una forma que resulta, desde nuestra perspectiva, absolutamente grotesca. Es el humor negro de los dioses egipcios, sirviendo la eternidad en frascos separados. Número 3. Si pensaban que sacar el cerebro con un gancho y guardar las vísceras en frascos era el límite de lo bizarro, prepárense, porque la cosa se pone aún más caliente. Imaginen por un momento que no basta con secar un cuerpo, no es suficiente con envolverlo en lino. Los antiguos egipcios, en su obsesión casi psicótica por la eternidad, a veces llevaban la preservación a un extremo que hoy nos parecería sacado de una película de terror. Hablamos de un método tan brutal que convierte la momificación tradicional en un simple día de spa para los difuntos. Hablo, damas y caballeros, de la cocción. Sí, han oído bien, cocción. Algunos cuerpos eran sometidos a un baño de resina hirviendo. ¡Coño! Estamos hablando de sumergir el cuerpo entero en una caldera burbujeante de resina de árbol, una sustancia pegajosa y aromática que, al enfriarse, se convertiría en un caparazón impenetrable que sellaría al muerto para siempre. Estas momias negras son un testimonio brutal de hasta dónde estaban dispuestos a llegar los egipcios para engañar a la muerte y asegurar su pasaje al más allá. Y lo más perturbador de todo es pensar en la finalidad. No era un acto de profanación, sino de supremo cuidado. Para ellos, este cuerpo frito era el vehículo perfecto para el alma, una nave indestructible que navegaría por las aguas de la Duat sin temor a naufragar. Número 4. La muerte, para la élite del antiguo Egipto, no era el final de su estatus social, era simplemente una mudanza al más allá. Y por supuesto, un faraón o un noble de alta cuna no podía llegar a su nueva y eterna residencia sin su séquito. La solución para los primeros egipcios era tan lógica como escalofriante. Si necesitabas sirvientes en la otra vida, simplemente te los llevabas contigo. Esta práctica, conocida como el sacrificio de séquito, es una de las páginas más oscuras y perturbadoras de la historia faraónica, especialmente durante las primeras dinastías. Cuando un gobernante moría, no lo hacía solo. Su tumba no era un mausoleo individual, sino una fosa común de lujo. Sus sirvientes más leales eran invitados a acompañarlo en su último viaje, y esta invitación no se podía rechazar. Eran asesinados y enterrados en cámaras adyacentes a la de su señor, para que pudieran seguir sirviéndole por toda la eternidad. Imaginen el terror. Era considerado un honor, pero en el fondo, era un asesinato en masa ritualizado, un testimonio silencioso y macabro del poder absoluto que un faraón ejercía sobre la vida y sobre la muerte de sus súbditos. Con el tiempo, esta práctica brutal fue reemplazada por el uso de usheptis, pequeñas estatuillas mágicas que representaban a los sirvientes, un cambio mucho más civilizado sin duda. Número 5. Ahora, nos adentramos en un territorio verdaderamente siniestro, un tema tan perturbador que incluso los historiadores de la antigüedad, como Heródoto, lo mencionaron con un tono de repulsión y escándalo. Hemos hablado del aspecto técnico, incluso artístico, de la momificación, pero detrás de los rituales sagrados y los procedimientos meticulosos, se escondía una depravación humana que manchaba el proceso más sagrado, porque en la soledad de la casa de embalsamamiento, donde los vivos trabajaban sobre los muertos, a veces ocurrían actos de una vileza inimaginable, actos que profanaban no solo el cuerpo, sino la misma idea de respeto por los difuntos. Hablo, con toda la seriedad que este tema merece, de la necrofilia. Según los relatos históricos, existía una preocupación real y tangible de que los embalsamadores, hombres que pasaban sus días rodeados de cadáveres,
A veces violaran los cuerpos de las mujeres que les eran confiadas, particularmente si la mujer fallecida había sido hermosa o de una familia importante. Era un secreto a voces, una mancha oscura en el gremio de los embalsamadores, un acto que rompía con toda norma social y religiosa. El cuerpo, que debía ser purificado y preparado para su viaje sagrado, era profanado de la forma más despreciable antes de que su viaje siquiera comenzara. Para combatir esta atrocidad, las familias nobles desarrollaron una estrategia preventiva tan triste como necesaria. Cuando una mujer de alto rango fallecía, no entregaban su cuerpo inmediatamente a los embalsamadores. En su lugar mantenían el cadáver en su propia casa durante 3 o 4 días. Esperaban a que el proceso natural de descomposición comenzara a hacer su trabajo, a que el cuerpo perdiera la apariencia de vida y se volviera, sin lugar a dudas, un cadáver en un estado de putrefacción visible. Solo entonces, cuando el cuerpo era considerado lo suficientemente poco atractivo, era entregado para la momificación. Piensen en la desesperación y la desconfianza que debían sentir esas familias. El tener que retrasar el sagrado rito de la preservación, arriesgando una descomposición más avanzada, todo por el miedo a que un depravado profanara el cuerpo de su esposa, hija o madre. Es un detalle que revela una faceta profundamente perturbadora de la naturaleza humana, una que persiste incluso frente a la muerte y lo sagrado. Demuestra que ni las creencias más arraigadas sobre el más allá podían erradicar los impulsos más bajos de algunos individuos. Un recordatorio espeluznante de que, a veces, los monstruos no son los que esperan en el inframundo, sino los que caminan entre nosotros. Imagine you have died. You've left the world of the living behind. Your body has been prepared, and now you stand at the threshold of eternity. But this is just the beginning of the most terrifying trial of your existence. The ancient Egyptians didn't see death as a simple fade to black. For them, it was a journey, and the fate of your soul hung by a thread, or rather the weight of a single organ, your heart. The heart, known as Ib, was the silent witness of every act you committed in life. It was your passport, or your death sentence, to the afterlife. Your heart had to face the final judgment. When your spirit arrived at the Hall of Two Truths, you faced a scene that would chill the blood. There, a golden scale of cosmic proportions awaited. Anubis would place the feather of truth on one side, and your heart on the other. If your heart weighed the same as the feather, you were righteous. If not, your fate was sealed in the most terrifying way imaginable. Ahora llegamos al verdadero horror, Amit, la devoradora de los muertos. Esta quimera grotesca, con cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo, personificaba el castigo divino. Su presencia era una advertencia de lo que sucedería si te desviabas de Mat. Mientras Anubis pesaba tu corazón, Amit esperaba el veredicto. Si la balanza se inclinaba, Thoth anotaba el veredicto y Amit actuaba. Devoraba tu corazón impuro, aniquilando tu alma y borrando tu existencia para siempre. No había reencarnación, solo la nada. Para los egipcios, este era el destino más espantoso, el olvido total. Amit era el ejecutor de la pena capital cósmica más terrible. Ante un panorama aterrador, ¿creías que los egipcios iban a dejar el destino de sus seres queridos al azar? ¡Ni de coña! Eran gente práctica. Si el más allá era un campo de minas plagado de demonios, serpientes gigantes y trampas divinas, entonces necesitabas un mapa y un arsenal de protección mágica. Aquí es donde entran en juego los amuletos. Estos pequeños objetos, imbuidos de poder místico, no eran simples adornos funerarios. Eran el equivalente antiguo a un chaleco antibalas, un botiquín de primeros auxilios y un arma de defensa personal, todo en uno, para el peligroso viaje del alma. Estos amuletos se colocaban estratégicamente entre las vendas de la momia, cada uno con un propósito específico y vital. El más famoso de todos es, sin duda, el escarabeo, que representaba la resurrección y el renacimiento. Tenías el ojo de Horus, un poderoso símbolo de protección, curación y poder real, y por supuesto, el Ankh, la llave de la vida, que garantizaba el aliento vital en la eternidad. Cada amuleto era una póliza de seguro contra una calamidad específica del inframundo. Los egipcios no solo se preparaban para morir,
Se preparaban para luchar y sobrevivir en la siguiente dimensión. Oh, if you thought the horrors of mummification were only for adults, you are terribly wrong. Anubis's shadow extended even over the smallest souls, those who barely had time to breathe the air of the Nile. Archaeologists have stumbled upon findings that chill the blood. Small sarcophagi, no bigger than a shoebox, holding the mummified remains of fetuses and newborns. A macabre testament that death, in ancient Egypt, made no distinctions of age. This is one of the most disturbing and sad realities of this civilization. Imagine the pain of parents who, having lost their child, had to subject their fragile body to such an invasive ritual. The most famous case is Tutankhamun. Inside his tomb were two small golden coffins. Inside lay the mummified remains of two girls, his daughters, who were born prematurely and lifeless. The boy Pharaoh wanted to take with him to the afterlife the daughters he could never see grow up. It is an act that mixes deep paternal love with the absolute crudeness of their beliefs. This practice forces us to look at ancient Egypt with different eyes. Y llegamos al final de nuestro perturbador recorrido. Imagina que después de morir no puedes hablar. No puedes recitar conjuros ni saludar a tus ancestros. ¿Por qué? Porque alguien te arrancó la lengua. En Taposiris Magna se descubrieron momias de hace 2000 años con un amuleto de oro en forma de lengua. Tal vez era para hablar con Osiris o para silenciar a alguien para siempre. ¿Qué mejor manera de ocultar crímenes que mutilando al único testigo? Esta práctica revela la faceta más brutal de la sociedad egipcia. El silencio impuesto a estos muertos es un grito ahogado que viaja a través del tiempo. Es una boca vacía. Es el punto final perfecto para nuestro viaje. Y así, hemos viajado por las arenas del tiempo para desenterrar los secretos más oscuros y perturbadores del antiguo Egipto. Desde cerebros extraídos con ganchos hasta lenguas arrancadas para imponer un silencio eterno. Hemos visto que detrás de la majestuosidad de las pirámides y el oro de los faraones, se escondía un mundo de prácticas macabras, rituales sangrientos, y un miedo profundo a lo que aguardaba más allá de la muerte. La obsesión por la vida eterna los llevó a cometer actos que hoy nos parecen sacados de una pesadilla. Pero ahora, el juicio final está en tus manos. La pregunta que resuena en las cámaras funerarias de tu mente es: ¿cuál de estas 10 curiosidades te pareció la más macabra, la más inquietante, la más jodidamente espeluznante? ¿El destino de los sirvientes enterrados vivos? ¿La profanación de los cadáveres por sus propios embalsamadores? ¿O quizás el silencio impuesto a los muertos? Quiero leer tu veredicto. Déjame saber en la caja de comentarios cuál de estas prácticas te ha helado la sangre y te ha dejado pensando en los horrores que la historia ha intentado olvidar. Tu opinión es el papiro en el que se escribe la conclusión de este viaje. Si te ha gustado este descenso a las tumbas olvidadas, y quieres que sigamos desenterrando más historias escalofriantes del pasado, si quieres más misterios que te quiten el sueño y te hagan cuestionar la historia tal y como te la contaron, entonces sabes lo que tienes que hacer. Apoya este humilde canal suscribiéndote, destrozando el botón de like con la fuerza de un dios egipcio y, por supuesto, activando esa maldita campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras expediciones a lo desconocido. El pasado está lleno de monstruos, y nosotros estamos aquí para cazarlos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya perturbado tanto como a mí me ha fascinado hacerlo. Recuerda que la historia está escrita con sangre, tinta y secretos, y siempre hay más capas que descubrir bajo la superficie. Te ha hablado Dross, y te deseo buenas noches. Hasta la próxima, viajero del tiempo.